iniciar con nuestro culto el día de hoy, el tema de predicación del día de hoy. Pero antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tus bondades, porque tú eres fiel con nosotros en todo momento. Padre, porque tú eres paciente, te damos las gracias, porque muchas veces nosotros nos mantenemos inactivos, Padre, no involucrados en las actividades. Sin embargo, tú eres fiel con nosotros y esperas a que nosotros busquemos y nos arrepintamos. Te pido que nos guíes durante este momento que vamos a meditar en tu palabra, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Padre, te pido por mis hermanos, por sus necesidades, tú estés con ellos, tú los fortalezcas, Padre, les proveas para sus necesidades, Padre, confortes su cuerpo, Padre, y traigas paz a su alma. Padre, te damos gracias porque tú nos has concedido toda una semana y estamos iniciando ya una nueva. Y te pedimos tu bendición para esta semana que inicia, que tú nos guíes en todo momento. Te pido que nos ayudes, Padre, en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con nuestro tema. Hemos estado hablando los domingos en el libro de Apocalipsis. Hemos tratado el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy estaremos terminando con la iglesia de la Odisea. Vamos a ir al capítulo 3 de Apocalipsis, versos 14 al 22, hablando de la iglesia de la Odisea. Vamos a iniciar buscando el pasaje, capítulo 3, versos 14 al 22. Verso 14 podemos leer de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Hay que recordar que estas cartas siempre inician con el destinatario y con la presentación del que manda la carta, del que habla. Sabemos que este es Jesucristo. El destinatario, pues, es la iglesia de la Odisea. La Odisea significa justicia del pueblo, fundada por Antíoco II aproximadamente en el 261-246 después de Cristo fue fundada esta ciudad. Y esta ciudad es conocida por sus riquezas, una ciudad que acumuló grandes riquezas. Una iglesia también que estuvo en medio de esta ciudad donde se enseñaba la medicina y era una ciudad también comercial. Se hacían diversas transacciones económicas que mantenían a esta ciudad fuerte y por lo tanto la iglesia se cree que era una iglesia rica por lo que dice el texto. Luego, en la presentación del que escribe, dice en primer lugar, he aquí el amén. Amén, bueno, sabemos que significa así es, así sea, o ciertamente. Pero cuando hablamos de Jesucristo, Él, amén, el que escribe es el que da la garantía de que en nosotros se vayan cumpliendo todas las promesas de Dios. Si usted me acompaña al libro de Corintios, en 2 de Corintios 1:20, podemos leer de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, o sea, en Cristo, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas se dan en Cristo. Cristo es la garantía de que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros realmente no merecemos nada, como veremos más adelante. Nosotros en esencia somos pecadores, siempre nos inclinamos hacia el mal. Nosotros no nos salvamos por nuestras propias fuerzas ni méritos, necesitamos de Cristo para llegar a la salvación. Es así que en Él es la certeza de que se cumple toda promesa. Es el amén, el así sea.
Luego el segundo título con el que se presenta es el testigo fiel y verdadero. Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, podemos leer de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Jesucristo es el testigo fiel, es el que da con fidelidad testimonio de Dios, al grado que nosotros pudimos conocer o podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Él fue enviado para dar a conocer al Padre, y Jesucristo, en todo el Evangelio de Juan podemos ver que Él hace las obras que el Padre le indica, dice lo que el Padre le ha dado para decir, de tal forma que expresa completamente, tanto en dicho y hecho, lo que es el Padre. Así que Él es el testigo fiel. Pero vamos a buscar un capítulo más ahí en el mismo Evangelio, pero ahora en el capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que aquí se presenta nuevamente el Señor Jesucristo como aquel que trae el mensaje verdadero, o Él es la verdad, y solamente aquellos que quieren escuchar la verdad pueden escuchar la voz de Jesucristo, porque Él es la manifestación de la verdad. Lo que Él dice es verdad. De lo que Él da testimonio, así es. Él no puede dar un falso testimonio. Así que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Hay un tercer término: el principio de la creación de Dios. Y hay que poner mucha atención en esto. No dice ser el primero creado, sino que es el principio de la creación de Dios. Es la base, el fundamento, el motivo de la existencia de la creación. Y esto es fácil de demostrar. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, podemos nosotros ver en el capítulo 1, verso 3. Podemos leer de la siguiente manera: todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es así que Cristo es la vida, y es de Él que surge la creación. Él es el principio, lo principal, el que tiene autoridad, y de Él surge toda la creación. Podemos ir también a corroborar esto en Romanos. Si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él, hablando de Cristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él le pertenecen todas las cosas hechas. La creación fue hecha por Él y para Él. Así que Él es el principio, el que tiene autoridad. Un pasaje más, Colosenses 2:9. Podemos leer de la siguiente manera: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que aquí donde se presenta como el principio de la creación de Dios, podemos concluir que Cristo es la autoridad, es de donde surge toda vida, porque Él es la vida, y también es el sustentador de toda la creación. Así que todo depende de Él y todo es para Él. Así que en otras palabras, podemos decir que en su presentación el Señor Jesucristo se presenta como la garantía por la cual se cumple toda promesa de Dios, o el medio por el cual se cumple toda la promesa de Dios,
que lo que él dice, su testimonio, su juicio es fiel y verdadero, y que él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas creadas. Esa es la presentación o los términos que usa el Señor Jesucristo para presentarse. Ahora regresemos a Apocalipsis en el verso 15 del capítulo 3. Ahora entramos a lo que es la condición en la que se encontraba la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La condición de esta iglesia era tibia. Una iglesia que no se encontraba caliente, hablando de una iglesia activa, una iglesia ferviente, una iglesia como la que Dios espera. Dios desea de todos nosotros que seamos activos, que seamos personas fieles en cuanto al servicio. Si usted me acompaña al libro de Romanos, nuevamente en Romanos, capítulo 12, verso 11, podemos leer de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí vemos dos características que debe tener el creyente. Primero, debe tener un espíritu ferviente. Y en segundo lugar, debe ser diligente. Así que el creyente debe servir con gozo a su Señor y con presteza. El creyente está buscando cómo servir a su Señor y es un miembro activo dentro de la congregación. Con tristeza se ve que hay muchos miembros inactivos en las congregaciones. Y cuando un miembro es inactivo, no es caliente, entonces es precisamente a lo que se refiere en esta carta la tibieza espiritual. Una persona que no se involucra en las actividades de la iglesia, no se involucra en la economía de la iglesia, no se involucra en las metas de la iglesia. Es una persona que le da igual si la iglesia está funcionando o no lo está. En la actualidad, contextualizando en lo que es la pandemia, podemos ver muchas personas que no se están involucrando dentro de las actividades de la iglesia local, hablando de la predicación por medios electrónicos. No porque no tengan el servicio de internet o no tengan acceso a un celular o un aparato de laptop o tablet para poder estar presente en las actividades, simplemente tienen otros rubros que hacer, o aquellos que teniendo la facilidad de ver la repetición, entonces hacen otras cosas en los horarios de culto y cuando tienen tiempo simplemente ven la repetición como cualquier otra cosa. Personas tibias, personas que no están realmente identificadas con la iglesia local. Así es el contexto en que está la iglesia, esa es la condición de la iglesia. Por eso le dice ojalá. Ahora, hay que entender por frío, antes de pasar al ojalá. Frío es una persona que no tiene a Cristo, que está fría, está muerta espiritualmente. Y por eso cuando dice en el verso 15, en la segunda parte, ojalá fueses frío o caliente. Bueno, si fueses caliente, entonces serías un creyente activo, un creyente del cual pudiésemos decir, ese es un buen cristiano. Muchos darían fe de tu condición espiritual, de la decisión que tomaste para con Cristo. Pero cuando eres frío, entonces hablamos de alguien que está perdido sin Cristo. Ojalá fueres frío porque tienes la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes la oportunidad de tomar una decisión por Cristo y entonces iniciar una vida espiritual, una vida cristiana. Pero al no ser frío y no ser ni caliente, estás en un término medio donde no se puede dar testimonio de tu fe, pero tampoco podemos decir ojalá en un futuro acepta a Cristo y todo cambie en su vida. Una persona que no se puede esperar nada, una persona que es desventurada, como a continuación va a decir. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esa ciudad era transportada el agua
de ciertas fuentes termales. Pero el problema era que al conducirse de estas aguas y llegar hasta la ciudad, solían llegar ya casi frías, tibias, ya no cumplían su propósito de ser aguas calientes. Entonces se dieron cuenta que no era muy útil transportar por ductos esta agua. Así que la iglesia en la Odisea tenía por experiencia lo que había sucedido al transportar esta agua caliente. Y sabía que una agua que no era caliente no era útil. Entonces, esta figura está fresca en la mente de esta iglesia por la zona en la que vive. Pero le dice, te vomitaré de mi boca. Definitivamente no habla de la pérdida de la salvación, pero sí, cuando algo no es útil, es desechado, no es apropiado para su función. La iglesia, decíamos en la mañana, tiene dos propósitos fundamentales. El primer propósito es la predicación, el propósito externo, su función externa, alcanzar a las almas perdidas. Y su trabajo interno es perfeccionar a los santos. Pero si una iglesia se mantiene fría, tibia, sin involucrarse, pues son aquellas iglesias que no suelen salir a evangelizar, ni tocando puertas, ni compartiendo a sus vecinos, amigos, familiares. Simplemente son aquellas personas que cuando hay alguna campaña evangelística dicen, cada uno de nosotros vamos a comprometernos a traer uno. No hacen nada por traer a nadie. Dejan pasar el tiempo simplemente, o traen a algunos amigos que antes se congregaban, o son de los que suelen traer a la familia que ya es salva, que van a otra iglesia, pero los traen porque va a haber convivio en la iglesia local. Y cuando el propósito de la campaña era ganar almas para Cristo, no hicieron nada por traer gente nueva. Aquellas personas que se les cita a una hora para salir a evangelizar y simplemente nadie se aparece porque ese día a alguien le duele la muela, otro tiene malestar estomacal, algún otro se le olvidó, salió trabajo ese día y miles de pretextos con tal de no involucrarse en las cosas de evangelismo, y entonces pierde su propósito externo. Y en cuanto al propósito interno, es tanto el orgullo y soberbia que suelen saber todo y no quieren aprender nada. Todo es algo que ya conocían. Son personas que no se involucran tampoco en capacitarse para enseñar a otros. No quieren aprender, pero tampoco quieren compartir. O quieren compartir con un deseo banal para tener la gloria, el reconocimiento, y no con el propósito genuino de edificar a otros. Eso es lo que es una persona tibia, está en medio de una iglesia que está tibia y no es útil. Esto es desagradable para Dios. Tan repugnante es que prefiere expulsarlo de su boca, desecharlo de sí, porque no está cumpliendo su propósito. Y las iglesias tienen que cumplir su propósito para que sean para la gloria de Dios. Pero si no hacen nada, entonces son iglesias en una condición de tibieza espiritual. Verso 17. Porque tú dices, pongamos atención, dice, tú dices, no dan testimonio de ti, tú lo dices. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta ahí. Se cuenta que en la Odisea, por causa de los terremotos que hay en la zona, fue derribada la ciudad. Y cuando el emperador romano mandó a sus mensajeros para ofrecer ayuda económica y reconstruir la ciudad, la respuesta de los laodicenses fue: no tenemos necesidad de ayuda porque nosotros somos ricos. El orgullo de sus riquezas, de aquella posición material, les llevó a renunciar al apoyo económico que el emperador les estaba ofreciendo. Esto se había minado o había pasado a la iglesia, al pensamiento de la iglesia local, de tal forma que ellos no veían la necesidad espiritual. Ellos veían su comodidad económica, decían: somos ricos, hemos levantado tal vez un templo grande, hemos
hecho tales ministerios, hemos impulsado obras aquí y allá, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Se apunta también a que tal vez en una iglesia que tenía tal conocimiento doctrinal, firmeza doctrinal, que decía, no tengo necesidad de nada, lo conozco, lo enseño, somos autosuficientes, no necesitamos colaboración con nadie más, somos ricos. Pero ¿de dónde, de quién están despreciando esas riquezas? No de un ser humano, sino la riqueza que viene de Dios, porque estaban confiando en sus propias fuerzas. Por eso la Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque un rico no ve la necesidad. Un rico, estando en su comodidad, en la abundancia, no ve la necesidad de un Dios. En cambio, el pobre, el que está diciendo cada día en su oración, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, ese tiene necesidad y ese está volteando al cielo en todo momento y está clamando para que Dios les provea para su necesidad y le provea de toda bendición. Por otro lado, está aquel que se cree justo, merecedor de todo, como el hombre fariseo. Los fariseos, los cuales decían, no tengo necesidad de nada. Somos ricos, merecedores de toda bendición espiritual. Nuestro padre es Abraham, descendemos, somos discípulos de Moisés. No necesitamos de Cristo. ¿De qué nos va a liberar Cristo si nosotros somos libres? Nunca hemos sido esclavos. Ese es el pensamiento egocéntrico y orgulloso que a veces pueden llegar a tener algunos creyentes. No tenemos necesidad de nada, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido. Otro dato interesante, las riquezas que tengo no provienen de Dios. Esas riquezas son las que yo he logrado porque yo me he enriquecido gracias a mi esfuerzo, gracias a mi dedicación, gracias a que he trabajado toda mi vida. Ahora tengo. El pobre que se esfuerza pero no logra tener esa economía que le permite vivir holgadamente, sabe que todas las cosas que tienen provienen de Dios, como Santiago dice, todo don precioso desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo desciende de Dios, nuestras capacidades intelectuales, nuestras riquezas materiales, nuestra salud, todo viene de Dios y Dios da a quien Él quiere. No lo da porque lo merece. Y a veces nosotros nos creemos merecedores, al grado que algunas iglesias enseñan a exigir a Dios que cumpla sus promesas, como que si nosotros estuviésemos en la condición de exigir algo. Cuando nosotros somos pecadores, llamados santos, ¿por qué? Por la gracia de Cristo, porque Él nos ha santificado, porque somos santos posicionalmente, porque somos herederos de todo don precioso, como decíamos al inicio, porque Cristo es la garantía, es el medio por el cual puede conducirse a nosotros toda bendición, pero no porque nosotros merezcamos las cosas. Por eso esta iglesia se encontraba en un estado de tibieza. No eran inconversos, eran creyentes, pero estaban tibios porque no veían la necesidad de Dios. Simplemente se conformaban a seguir haciendo lo mismo. Tenemos años en esta iglesia y siempre se han hecho las cosas así. ¿Para qué vamos a cambiar? Siempre hemos sido los mismos. ¿Para qué vamos a recibir gente nueva? Si con lo que estamos con eso se puede sostener todo el trabajo. No necesitamos a nadie más. Somos ricos. ¿Para qué seguir estudiando la Biblia? ¿Para qué tomar cursos? ¿Para qué profundizar en estos temas? Total, con lo que sabemos es suficiente. Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Esta iglesia tenía ese concepto de sí mismo. Pero ¿qué piensa el Señor de esto? ¿Cuál es el pensamiento? Esa es la perspectiva de ellos en cuanto a su persona. Pero ¿qué piensa Dios? Podemos seguir leyendo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, desventurado. ¿Tú crees que eres bienaventurado?
que eres completamente gozoso por todos tus logros. Pero yo, dice el Señor, yo te veo como alguien que no es bienaventurado, sino desventurado. Alguien digno de tenerle misericordia, de tenerle compasión. Dice, eres miserable. Dicen por ahí que el hombre miserable no es el que no tiene, sino el que tiene y no sabe qué hacer con sus bienes. No los puede disfrutar porque los almacena ahí y no quiere tocar ningún centavo y no sabe que la muerte está próxima y nunca toca ese dinero. O miserable es aquel que tiene el dinero para poder ayudar a los demás, pero no quiere compartirlos porque dice, este es producto de mi esfuerzo. ¿Por qué voy a ayudar a los demás? Que los demás se esfuercen. Si ellos están en esa condición es porque ellos quieren. Yo me he esforzado y yo me he hecho rico. Miserable. Que tú eres desventurado. Miserable, pobre, porque las riquezas terrenales realmente se quedarán en la tierra. Pero nosotros debemos hacer más que riquezas terrenales, riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque esas trascienden después de esta vida. Podrás ser muy rico en esta tierra, pero ser un miserable y pobre en el cielo. Ciego y desnudo. En esta ciudad había escuelas de medicina y su especialidad era las cuestiones oculares, oftalmológicas. Y entonces ellos fabricaban ciertos productos para lo que es la curación de la vista. Había cierto medicamento conocido como polvo frigio que ayudaba para mejorar la vista. Por eso más adelante yo te aconsejo que te eches colirio en los ojos para que puedas ver. Por más que tú tengas todo conocimiento en el área de la vista, realmente eres ciego. Recuerden que hemos hablado acerca de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es peor que la ceguera física, porque la ceguera espiritual no te permite llegar a Cristo, al conocimiento de Cristo. La ceguera espiritual, si eres salvo y sigues siendo ciego, no te permite desarrollarte en la fe cristiana. Vas a ser una persona que siempre está en agonía, en tristeza, desventurada, porque no puede encontrar el gozo del creyente por cuanto no puede ver las bendiciones que vienen de Dios para su vida. Podrá estar rodeado de dinero y de lujos y de comodidades, pero aún así sigue siendo desventurado porque no ve la mano de Dios bendiciendo su vida. Desnudo. Dios es el que nos provee de verdaderas ropas. Ante Él todos estamos desnudos. Necesitamos que Él nos cubra. Vamos a seguir para ir aclarando estos puntos. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo, y vamos a entrar ya a una tercera etapa del verso 18 y 19, que es el consejo de parte de Dios, la exhortación. Por tanto, por la condición anterior, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sí, porque por más que te hayas esforzado en acumular riquezas, recuerden que en el tiempo era común las monedas de oro y de plata, y se refinaban para que pueda el fuego ir sacando las impurezas del oro. Pero si quería tener oro realmente puro, si querían realmente alardear de ser ricos, era necesario que ellos consideren comprar riquezas, oro de Dios, el cual tiene el oro que es verdaderamente puro. Y no estamos hablando del oro material, sino que, para empezar, la palabra de Dios es oro puro. La palabra de Dios es la primera bendición que tenemos todo creyente, porque de ella nace, emana toda sabiduría que nos permite tener vidas prósperas. Y no hablo de lo económico, hablamos de vidas prósperas espiritualmente, vidas gozosas, que a pesar de la adversidad y las pruebas se pueden mantener firmes e íntegros. En cambio, los ricos, muchas veces, aún con su riqueza material, terminan suicidándose en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. Es Cristo el que da la verdadera riqueza, del cual podemos ir y adquirir todos. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte.
nuestras vestiduras son sucias, son vestiduras de mendigo frente a Dios. Necesitamos que Él renueve nuestras vestiduras. Nosotros vamos transformándonos al nuevo hombre, según dice las Escrituras, por medio de nuestra comunión diaria con Dios. Hablamos de comunión en cuanto a la oración, el estudio de la palabra y la expresión de la doctrina en nuestra vida diaria. De esta forma estamos en una comunión constante buscando andar en los senderos de Dios. Y es así que nosotros vamos renovando, renunciando a lo que antes practicaba el viejo hombre, lo cual sabemos que no es agradable a Dios, y adquiriendo de Él, de su palabra, la nueva vida. Así Dios nos viste con nuevas vestiduras blancas en un tiempo futuro que estemos en la presencia de Dios. Dice el Apocalipsis que estaremos vestidos de ropas verdaderamente blancas. Dice, para cubrir tu desnudez y unge tus ojos con colirio, lo que mencionábamos hace un momento, para que veas. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, como cuando se acercó aquel hombre ciego en el Evangelio de Juan capítulo 9, y tocó sus ojos y pudo ver. También nosotros necesitamos que Él unte lodo en nuestros ojos y que nos lave y que podamos ver, para que podamos entender lo que su palabra dice en primer lugar. Podamos ver nuestra condición, porque la ceguera espiritual no nos permite ver nuestra verdadera condición. Nosotros podemos creer que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada, cuando realmente estamos necesitados de Él. Es así que cuando nosotros venimos a Él, Él nos puede proveer de la vista espiritual que nos permite ver su verdad y nos permite ver nuestra condición verdadera, de tal forma que podríamos hacer cambios en nuestra vida. Pero muchos creyentes, al estar tibios, no pueden ver. Y entonces necesitan andar a tientas y andan a ciegas y no se dan cuenta de su condición. Ellos creen estar bien delante de los ojos de Dios, pero no se involucran en las cosas de Dios. No quieren participar de ninguna forma, ni voluntariamente en persona, ni tampoco en las formas económicas. No quieren involucrarse en nada, ni siquiera son personas de oración que estén preocupados intercediendo por los demás. Son personas simplemente tibias que no ven su condición. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de la palabra de Dios, celoso del consejo de Dios, celoso de la vida en santidad, celoso del amor a la iglesia local. A veces las iglesias se ven seriamente afectadas porque la mayor parte de la iglesia están en un estado de enfriamiento y de frialdad. Porque muchos de los que están congregados ni siquiera son salvos, simplemente porque sus padres asisten, están ahí. Y otra parte son tibios espiritualmente y no se involucran en nada. Y la iglesia no avanza, no tiene proyectos, no puede llevar a cabo sus proyectos. Suelen echarle la culpa al pastor y dicen, el pastor no ha hecho nada. Pero ¿cuánto se ha involucrado usted para que el proyecto que se ha presentado en la iglesia, que el pastor ha presentado, se pueda desarrollar? Podríamos tener muchas buenas intenciones, como por ejemplo, están los trabajos de culto de hogar. Pero si usted no abre la puerta de su hogar, no podemos desarrollar los cultos en su hogar. No podemos invitar a sus vecinos para que asistan a esos cultos. Pero muchos no quieren que los vecinos sepan que son cristianos. Entonces son personas que se disfrazan del mundo para que no sean despreciados por el mundo. Buscan la amistad con el mundo sabiendo que el amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que estas personas necesitan recobrar ese celo por la palabra de Dios, ese celo por la iglesia, por la pureza de la iglesia, por la santidad, y arrepentirse de la condición en la que se encuentran. Pero para poder arrepentirse necesitan poder ver, necesita buscar a Dios para que le abran los ojos. Por eso necesita arrepentirse. Verso 20, entramos a una cuarta parte, que es la invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Ahora ya no le habla a la iglesia. Está haciendo una invitación personal para aquel que está dentro de la iglesia, que escuche la voz y quiera abrir la puerta de su vida, entonces tenga comunión con Jesús. Note lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta de la iglesia, porque esta iglesia había sacado al Cristo de la iglesia. Y llamo para ver si alguien de los que están adentro oye la voz. Y si alguien oye la voz y abre la puerta, entraré, ¿dónde? En él. Y cenaré con él y él conmigo. Hablando de una relación estrecha. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal, único y suficiente Salvador, cuando venimos a Él arrepentidos de corazón, entonces viene a nosotros el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo está acompañándonos durante toda nuestra trayectoria en esta tierra. Él está con nosotros. Y empieza a establecer una unión estrecha que no pudiese tener con aquellos que están en el mundo. Porque los que están en el mundo no tienen comunión con las cosas de Dios por su condición de pecado. Necesitan arrepentirse y fe. Así que esta comunión estrecha la podemos tener si nosotros estamos realmente arrepentidos y nos entregamos verdaderamente al Señor. Verso 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. El que venciere, hemos hablado ya de esto en las cartas anteriores. Los vencedores son aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Por lo tanto, tienen seguridad de salvación. Ellos son los que han vencido al mundo. Hemos mencionado esto al final de las cartas anteriores. Así que si usted es salvo, si usted es creyente, si usted ha arrepentido de corazón y establecido su fe en Cristo Jesús, entonces usted es un vencedor. Pero como vencedor se le invita a mantener ese gozo ferviente por el servicio del Señor. Y entonces recibir aquellos galardones, aquellos premios y recompensas al servicio cristiano cuando estemos ahí en el cielo. Una de esas bendiciones es que estamos sentados juntamente con Cristo allá en las mansiones celestiales. Y que nosotros estaremos con el Señor, en la presencia del Señor. Esas son las grandes bendiciones que tiene la iglesia. Debe la iglesia aprender a valorar ese tesoro que tiene. Tiene que aprender a valorarlo y a compartirlo. Y no mantenerse en un estado de tibieza espiritual. Así que, concluyendo, mi invitación el día de hoy, en base a lo que hemos visto, quiero invitarle, hermano, a que usted se mantenga encendida la llama del amor cristiano. Quiero invitarle a que usted se mantenga activo en su iglesia local. Quiero invitarle a que usted deje la pereza espiritual y empiece a servir a Dios de corazón. Pero también quiero invitarle a que vigile su corazón en todo momento. Que aquel servicio que le ofrezca al Señor sea genuino, con la verdadera intención de adorar su santo nombre y no con el deseo de ser visto. Sirva al Señor con todo corazón, recordando que Él está pronto a venir, recordando que su llegada puede ser en cualquier momento y cuando el Señor venga, que nos encuentre sirviéndole. Dios les bendiga.